Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer programa de El Portal Psicología de Otra Dimensión. Bueno, eh, ahí estaba viendo cómo terminaba Eliana y Claudio se quejaba de que no le promocionan el programa. Me parece que no te hace falta, Claudio. Bueno, eh, saludos a todos. Hola, hola Iván, hola Jessica. Bueno, están también despidiéndola a Eli. Se ve que está gustando mucho el programa de ella. Bueno, hoy ahí aparecía en pantalla. Para este tercer programa elegí el tema del miedo. Ahí está, el miedo. Y bueno, le puse de carcelero a guía, ¿no? Es la emoción del momento, el miedo, la emoción que está tomando al mundo y en el que muchas personas están viviendo constantemente en este momento. Así que bueno, me pareció muy importante tratarlo y bueno, tiene muchas dimensiones justamente, ¿no? El miedo. Por eso de carcelero a guía vamos a estar tratando un poco, primero qué es su función, ¿no? ¿Por qué es necesario, ¿no? ¿Por qué es parte de la experiencia el miedo? Lo que pasa cuando se instala, de alguna manera, cuando se instala como un aspecto principal de la vida. Y después vamos a hablar un poco digamos, de algunas funciones más superiores, ¿no? De cómo se lo puede tomar o cómo se lo puede transformar para que sea una guía en la vida. Vamos a, bueno, ver si nos da el tiempo para abarcar todo eso porque bueno, son bastantes aspectos. A ver si primero, bueno, saludos a los que van saludando. Silvina, Flavia. Bueno, después si va llegando alguno, después me voy a tomar un rato para ir leyendo comentarios, a ver si puedo hacer alguna pausa, porque... Hola Rosana, bueno, ¿te está pasando el miedo? Sí, lógicamente, como a muchos. Voy a ver si puedo hacer, estoy tratando de buscar la forma, esto, los que vieron los otros programas, de escuchar los comentarios, de leer los comentarios, que me parecen importantísimos. Hoy, si quieren contar alguna experiencia suya con el miedo, puede ser en este momento, en otros momentos de su vida, o con algo donde sientan que es importante, y bueno, va a dar pie bueno, a ir tomando otros aspectos y a ir profundizando, ¿no? Obviamente en la experiencia de cada uno. El miedo es algo que es muy particular, si bien es una emoción totalmente universal y que nadie está libre del miedo. Por otro lado, también es muy particular, ¿no? Porque cada persona, sus miedos son diferentes y tienen que ver con sus experiencias, tienen que ver con qué cosas les son más difíciles, en qué áreas de la vida se sienten menos segura, y entonces ahí es donde, digamos, pisa con inseguridad, ¿no? Entonces son las situaciones donde las evitamos y bueno, después voy a estar hablando un poco de eso. En principio decir que es una de las emociones básicas. Hay una clasificación que es, digamos, la más popular, que es la de Paul Ekman, de las emociones. Y bueno, dice que hay 6 emociones básicas, digamos, que las demás son distintas combinaciones de esas otras, que son la alegría, la ira, la sorpresa, el asco, el rechazo a algo, la tristeza y el miedo. Las emociones son algo que te moviliza, ¿no? El nombre viene digamos, el origen del nombre tiene que ver con
lo que te mueve. Y las emociones hacen eso, ¿no? Nos hacen actuar, nos llevan a hacer cosas, ¿no? Cuando sentimos una emoción es un impulso a tener que hacer algo. Por eso a veces se les escapa a las emociones, ¿no? Porque a veces uno está buscando una cierta seguridad y las emociones te llevan a querer hacer cosas y te ponen en problemas muchas veces, ¿no? Se supone que son algo evolutivo, ¿no? Hay una visión de las emociones que dice, bueno, que trata de entender qué función tiene cada emoción para la supervivencia del ser humano, ¿no? O sea, porque bueno, para ciertas visiones que solamente ven la evolución en el sentido darwiniano, ¿no? De la evolución biológica, la evolución de las especies, lo que toman es como que si intentan entender, bueno, ¿para qué sirven las emociones, no? El mundo emocional humano es tan amplio, los animales también tienen emociones, pero en el humano se van haciendo cada vez más complejas las emociones, más teniendo más aspectos, y bueno, eso es un poco lo que hace que nuestra experiencia sea tan rica, que todos seamos diferentes. Si uno lo ve desde una perspectiva un poco más amplia, las emociones son lo que le dan cierto color a la vida, ¿no? Porque están muy relacionadas con experimentar, ¿no? Tenemos también la necesidad de sentir emociones. Por eso, por ejemplo, las películas, la música, el arte, los juegos nos producen emociones, pero los producen emociones de una forma segura, ¿no? Cuando uno está viendo una película, digo, ¿no? ¿Por qué vemos películas que nos hacen sufrir? Por ejemplo, que nos producen terror o que nos hacen entristecer. Bueno, en buena parte es porque queremos sentir, pero a su vez nos gusta sentir con cierta seguridad, ¿no? Sin que eso nos vaya a desbordar. Y entonces por eso es que nos atraen esas cosas, que nos dan emociones, pero a su vez podemos controlarlo de alguna manera. Y es un poco curioso porque el miedo es también o sea, hay miedo a sentir otras cosas, ¿no? Entonces las otras emociones a su vez producen miedo muchas veces. Porque eso, ¿no? Sentir te lleva siempre a tener que ver qué te está pasando, por qué sentís eso. Entonces, bueno, como es adaptativo y como tiene un sentido, primero es importante pensar para qué sirve el miedo, ¿no? ¿Cuál es su función y en qué podemos decir sí, bueno, sirve? Y una es esta, ¿no? Cuando uno siente miedo, presta atención o su atención se enfoca de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos que imaginar que las emociones tienen un sentido histórico, han estado en todas las épocas de la especie, donde la vida era muy diferente a la que quizás conocemos muchos de nosotros hoy en día. Entonces el mundo era todo peligroso, hoy lo sigue siendo, pero en ese momento uno tiene que imaginar que, bueno, toda la naturaleza, los animales, otras personas, quizás pensando que no había una sociedad organizada, bueno, así como los animales, ¿no? Que tienen que estar todo el tiempo con cierta alerta. Bueno, el ser humano tiene mucha capacidad de distraerse, ¿no? Y de irse con otras cosas y con otras percepciones. Entonces, cuando uno siente miedo, fíjense que hoy quizás podemos relacionar con eso, ir, no sé, por una calle, por un lugar que es peligroso, o estar en tu casa, por ejemplo, y escuchar un ruido raro, algo que no identificás, y cuando pasa eso, tu atención se enfoca ahí, ¿no? Entonces de repente decimos, bueno, ¿qué pasa? Entonces dejé de pensar en lo que estaba pensando, me dejó de interesar lo que estaba mirando, con quién está hablando, y enfoco toda mi atención en a ver si hay un peligro, ¿no? Y hasta que no pasó ese peligro, no me voy a poder relajar, ¿no? No voy a poder volver a ocuparme de otras cosas. Entonces, bueno, ahí el miedo nos está
preparando para reaccionar ante un posible peligro. Yendo un poco más a situaciones que ya sí tienen más que ver con la cultura y demás, el miedo hace que uno, por ejemplo, si tenemos una situación que nos pueden pasar cosas, y en la vida ahí sí, tenemos un montón donde hay peligros, quizás ya no de vida o realmente de la integridad física, pero distintos niveles de peligros que nos aparecen en la vida. Entonces tengo una reunión de trabajo y bueno, hay un peligro. Quizás me van a evaluar de alguna manera, o quizás van a evaluar mi trabajo. Entonces puedo tener miedo de que si no sale bien, no me van a ascender o me van a echar, por el contrario. O si estoy estudiando lo mismo, es un examen, entonces si apruebo o no apruebo, va a hacer la diferencia. O si estoy, no sé, voy a tener, me gusta alguien y le voy a decir de alguna forma, lo voy a invitar a salir a hacer algo, y bueno, está la posibilidad de que me diga que no. Y entonces eso es, para mí, sentir de mí mismo es un peligro, y para lo que quiero es un peligro. Entonces, cuando tuvimos malas experiencias en ese sentido, cuando, por ejemplo, tuvimos un examen y nos fue mal, bueno, la vez siguiente vamos a sentir miedo de que nos pase lo mismo, ¿no? Porque nos llevó eso a después tener que, no sé, seguir estudiando más tiempo, o porque tuvimos que rendir de nuevo, o porque eso nos hizo en su momento abandonar, ¿no? Todas las cosas que pueden pasar, por ejemplo, con el rendimiento. Entonces el miedo ahí te puede hacer que digas, bueno, me tengo que preparar mejor para esto, ¿no? Voy a tener que estudiar más, prepararme más, y entonces ahí de alguna manera el miedo empieza a mostrar su función de estar contrario a lo que es placentero, ¿no? Porque uno quisiera no tener que preocuparse, no tener que esforzarse muchas veces, no tener que estar un montón de horas ocupándote de algo, y el miedo es como que te dice, hey, mirá que mañana la podés pasar mal si no estás bien preparado. Entonces, mañana, bueno, ya estoy hablando de estudiar sobre la hora, ¿no? Pero o la semana que viene o el mes que viene te va a pasar, entonces tenés que prepararte para que no volver a sentir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí el miedo está ayudando de alguna manera en contra de una relajación que puede ser perjudicial. Otra función importante es para las personas que son más impulsivas, o cualquiera que podemos ser impulsivos en una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, si uno se enoja, y el miedo y el enojo tienen una relación interesante. Si alguien te hizo algo y eso te enojó, bueno, si seguimos ese enojo, que como decía antes es una emoción básica también, en ese momento podemos llegar a decir muchas cosas o hacer muchas cosas, ¿no? Que después quizás nos podemos arrepentir, ¿no? Porque la ira, el enojo desatado hace que uno actúe, ¿no? Y no piense. Y bueno, y ahí el miedo está como contrastando, ¿no? Y diciéndote, ojo, porque si acá reaccionás mal, si acá vas y decís algo, agredís, o decís, bueno, ya está, entonces, no sé, separémonos, o si no, le decís a un amigo, sos un boludo, y entonces no quiero hacer más nada con vos, bueno, eso puede tener consecuencias, ¿no? Puede tener consecuencias en el futuro de la relación o de una situación, o algo que uno a veces construye con mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces también el miedo interactúa ahí con la impulsividad y con otras emociones, para decirte, bueno, ojo que esto tiene consecuencias, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, bueno, tiene su función. ¿Cuál es el problema de esto?
El problema es cuando se instala, ¿no? Y pasa de ser algo que tiene su equilibrio en la vida a ser algo que se instala completamente y empieza a tomar toda la vida, ¿no? Y ¿qué cosas son las que nos dan miedo? Si bien hay un montón de vivencias, como decía antes, ¿no? Cada persona va a tener sus miedos o lo que le da más miedo. Si pensamos, ¿qué es lo básico del miedo? El miedo está muy relacionado con perder algo, con la posibilidad de perder algo. Entonces, fíjense que ahí ya empezamos a hablar, por ejemplo, de, no sé, el miedo a el paso del tiempo. Bueno, eso tiene que ver con perder la juventud, con perder la salud, quizás, con perder un estilo de vida que tenía y ya no voy a poder tener, con perder proyectos que pensaba que los iba a poder hacer y bueno, ya va pasando el tiempo, entonces no los voy a poder hacer. Como decía antes, el miedo a perder una relación, ya sea si uno no hace algo que la puede romper, o si uno no la cuida, o si de repente no tenés las mismas cualidades o algo de lo que hace ya no le va a interesar al otro, ¿no? Lo mismo, perder un trabajo, está muy relacionado con la pérdida y lleva a tratar de conservar lo más posible lo que ya tenemos, ¿no? Y la otra tiene mucho que ver con lo desconocido, ¿no? Porque siempre, y ahí entra mucho este equilibrio de la vida, ¿no? Que el miedo es fundamental y por eso, de hecho, cuando hablamos de los personajes iluminados o las experiencias de iluminación o experiencias de cambio de conciencia, una de las características que pasa es que el miedo desaparece, ¿no? En ese momento no se siente miedo. Y justamente eso tiene que ver con que en ese momento no hay miedo a perder. No hay miedo a perder porque hay una sensación de plenitud que te lleva a sentir que no hay nada que puedas perder, ¿no? Sino esta sensación de que, bueno, tengo todo lo puedo lograr, o todo está en mí, de alguna forma. Y siempre, bueno, en la vida siempre estamos llevados a hacer cambios. La vida va a venir con cambios y si no los queremos hacer, nos va a empujar y va a empezar a traer problemas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy viviendo una persona joven o ya no tan joven o por algún problema económico que tiene que volver a vivir con su familia, con sus padres o que nunca se fue. Bueno, ahí aparece la posibilidad de un cambio, ¿no? El decir, bueno, hay un cambio en la vida en donde tengo que dejar esta seguridad de que, no sé, alguien cocina y tengo gente en compañía y tengo gente con la que sé que estoy más o menos bien, depende de la familia, pero la conozco. Entonces, hay cierta seguridad. Y del otro lado, en dar ese paso, hay algo desconocido, porque yo no sé cómo va a ser esa vida después de dar ese paso. Me puedo imaginar y puedo decir, bueno, vivir solo o vivir en pareja o vivir con un amigo, pero de repente va a ser otra cosa y que no sé cómo va a ser, no sé cómo me voy a sentir, no sé si me voy a sentir solo, no sé si me va a alcanzar la plata, no sé si voy a extrañar a mi familia, no sé si me voy a sentir igual de querido como era
como era antes, o qué pasa si eso otro va mal y lo que decidís sentís que no funciona y tenés que retroceder. Bueno, entonces siempre es lo desconocido y si uno no toma esa decisión en algún momento, bueno, la vida te va presionando, por ejemplo, porque la convivencia se haga imposible de llevar, porque no tenés tu espacio y los demás tampoco, o porque querés hacer cosas y decidir y no podés. Entonces te va empujando a que decidas y muchas veces eso, si uno no lo decide conscientemente en algún momento, bueno, voy a dar este paso, por más que me dé miedo, bueno, va a llegar un punto en que quizás la situación se haga insostenible y no sé, te terminen diciendo, bueno, andate porque ya no podemos vivir más así, ¿no? Eh, y así con todo, ¿no? Un trabajo, una situación laboral particular que no nos da satisfacción, o que es muy estresante, o que tenemos maltratos, pero bueno, sabemos que está, sabemos cuánto ganamos, conocemos el trabajo, y del otro lado está, bueno, dejo eso y me aventuro a, bueno, lo que pasa mucho, ¿no? Muchas veces a algo propio, algo independiente o a un trabajo nuevo en relación de dependencia, pero que, bueno, es un lugar nuevo, ¿no? Donde no me conocen, donde yo no conozco el lugar, donde no sé si me van a valorar, pero siempre está ahí la posibilidad de que algo sea mejor, ¿no? Uno, en general, hace los cambios y quiere los cambios por esto otro, por querer vivir experiencias nuevas, diferentes. Entonces, de ese otro lado de la experiencia puede estar voy a ganar más, voy a hacer algo que me llena más, que le doy más sentido, que me apasiona, que siento que estoy, no sé, dando algo, devolviendo algo. Entonces está ese equilibrio, ¿no? De nuevo, entre tengo que soltar algo que es conocido, que es seguro, que dentro del sufrimiento, porque muchas veces eso, nos acostumbramos y las personas podemos tolerar muy bien el sufrimiento, podemos tolerar cantidades industriales de sufrimiento, porque por lo menos es lo que conocemos, ¿no? Y nos vamos acomodando, vamos teniendo nuestras rutinas, nuestras formas de manejarnos dentro de eso, ¿no? Por ejemplo, en una convivencia agresiva. Y bueno, sabemos cómo, pero del otro lado hay una decisión que va a traer inseguridad, ¿no? Va a traer algo diferente que no sabemos cómo va a ser. Entonces, bueno, da miedo, ¿no? Porque es algo desconocido y porque está la posibilidad de perder algo que quizás teníamos y ya no vaya a estar. Eh, y después, bueno, nos provoca, ¿qué nos provoca el miedo, ¿no? Estamos hablando acá, digamos, de la parte todavía donde el miedo empieza a volverse una cárcel. ¿Qué nos provoca el miedo? El miedo nos provoca experiencias vividas, que es lo que a veces se llama haber tenido alguna experiencia traumática. A veces uno vivió algo tan fuerte y tan doloroso como, por ejemplo, bueno, puede ser, no sé, tener un asalto violento, o tener un abuso, o tener, no sé, una experiencia de traición de alguien, o un engaño de una pareja, o una estafa, ¿no? Todas estas cosas tan fuertes y que marcan mucho en la vida, un accidente, que después me marca porque fue tan doloroso eso que no quiero volver a sufrir lo mismo. Entonces, eh, todo lo que me traiga esa posibilidad lo voy a empezar a evitar, me voy a empezar a mirar un poco la realidad en términos de, bueno, a ver si, ¿dónde me puede llegar a pasar eso? Entonces voy a este lugar y es inseguro, o si tuve un accidente, no sé, en el colectivo, entonces, bueno, evito el colectivo
para tratar de que eso no me vuelva a pasar, ¿no? Otra forma importante en la que nos transmite miedos es el contexto, que son tanto la situación como los demás. Somos muy influenciables, ¿no? Esto a veces es parte de lo que nos hace tan difícil llevar una vida que esté en nuestro control, ¿no? Pero en el buen sentido, no controlada, que después voy a hablar un poco de cómo es una de las estrategias, sino una vida dirigida por lo que uno desea, por lo que uno siente, por lo que uno elige desde la conciencia. Los demás nos influyen, ¿no? Y esto es un poco o mucho, quizás, de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Si nosotros estamos rodeados por gente que tiene miedo, bueno, es muy posible que ese miedo se contagie. Si nosotros estamos rodeados de quienes hablan de lo que puede pasarnos, de los peligros, también lo más probable es que eso se nos pegue de alguna manera. Por ejemplo, recién mencionaba una película de terror, pero puede ser cuando también nos contamos o alguien nos cuenta alguna historia de algo que le pasó que da miedo, de distintas cosas. Puede ser cosas sobrenaturales o puede ser alguna experiencia que le pasó. Hay como algo que se transmite ahí, ¿no? Entonces de repente empecé a sentir miedo y empecé a mirar alrededor, ¿no? Si esto que sí, si estás solo a la noche o estás de noche en tu casa y empezás a mirar y a ver si eso que acabas de ver o que te acaban de contar no te pasará a vos. ¿Por qué? Porque bueno, porque nos influimos, somos muy permeables al contexto. Por ejemplo, esto es lo que hace mucho la televisión, no ahora únicamente, sino siempre, cuando por ejemplo te habla de las modalidades delictivas, los que somos acá de Argentina, lo conocemos esto porque es muy cotidiano, ¿no? Entonces la inseguridad. Cuando uno ve, supongamos que tenés la posibilidad de caminar dentro de todo tranquilo por la calle, y de repente ves la noticia de alguien que se le acercó a una persona y le pidió una dirección, y en realidad con eso era para distraerlo y asaltarlo. Bueno, entonces uno ya para la antena de esa manera y cuando estás en la calle estás pensando el próximo que te viene a preguntar algo, uy, por ahí me va a hacer ese truco de llamarme la atención con esto y después me va a querer asaltar. Y ese es el contagio, ¿no? Antes no veíamos esta posibilidad, no lo veíamos como algo que nos pudiera pasar, no lo conocemos y de repente lo escuchamos y nuestra realidad se fue hacia ese lado de empezar a ver quién te quiere hacer algo en la calle. Entonces decía, las experiencias, bueno, son una de las cosas que nos causan que tengamos miedo. Y lo otro son las fantasías, porque mucho del miedo es algo que está en la mente de uno, ¿no? Y por eso somos tan diferentes. Y hay, por ejemplo, para citar dos extremos, hay personas que si yo les digo, bueno, ¿qué es lo que más miedo te da? Y por ahí dice, no sé, ir a una fiesta. Y estar ahí, que no sé qué hacer, y no sé bailar, y no sé acercarme a hablar con la gente. Pero, por ejemplo, por ahí esa persona hablar de lo que siente y de sus emociones no le cuesta para nada, le es fácil. Y después tenés otra persona que en una fiesta se siente totalmente cómodo, se divierte, le encanta acercarse a hablar con alguien que no conoce, decir, no sé, tirar algo para ver si empezás una conversación, pero a esa persona por ahí hablar de lo que siente o conectarse con lo que siente le es terrorífico. Es algo que lo evita de todas formas. Bueno, ¿y esto por qué?
porque ahí entra las vivencias de cada uno y dónde, por qué algo te da miedo, ¿no? Cuando en general los miedos son muy personales porque tienen que ver con el área donde uno no se siente fuerte, ¿no? La inseguridad de ir a una situación o de hacer algo tiene mucho que ver con el área que tenés más flaca, más descuidada, porque si algo lo sabés hacer bien, por ejemplo, es mucho más difícil que te dé miedo. Si algo tenés muchísima experiencia en hacerlo, el miedo ya lo habrás pasado, ¿no? En cambio, el miedo nos afecta en esas situaciones particulares que para cada uno tienen un significado, ¿no? Y ahí entra un poco también lo que es la fobia, que sería como el miedo más, digamos, ya que se considera patológico porque empieza a tener un montón de problemas en la vida, donde son miedos que se llaman irracionales, porque, bueno, yo tengo fobia a, no sé, las alturas. Si bien las alturas tienen su riesgo de forma objetiva, bueno, por ello nunca me caí, no sé, ni tengo ninguna historia con eso, ni me pasó, pero algún sentido tiene para mí la sensación esta del desequilibrio, ¿no? De desequilibrarme y caerme. Bueno, ahí entra algo ya que es más profundo y es donde en general eh, explorar esos miedos ya tiene más que ver un poco con un trabajo personal que uno va a tener que hacer porque no son tan evidentes, ¿no? Después voy a hablar un poco de las formas de afrontar los miedos y bueno, en esos casos explorar y entender por qué uno tiene un miedo particular eh, ya es un trabajo importante para poder superarlo. Voy a mirar un poquito los comentarios ahora, que después voy a seguir un poco con cuáles son las estrategias normales para, o que se usan para afrontar los miedos. Pero bueno, quiero ver a ver si me han comentado, me han ido comentando algunas cosas que seguramente que ahí veo que sí. Bueno, Silvina dice, hola, gracias, es una emoción muy fuerte, arraigada desde siempre. Saludos. Miedo a lo nuevo, miedo al cambio, dice Claudia. Bueno, así es un poco lo que estaba hablando antes. Miedo a tomar decisiones, lo mismo, ¿no? Al tomar una decisión, uno tiene que resignar algo, ¿no? Siempre decidir es entre una u otra opción, y en esas dos opciones está quizás no solamente entre lo anterior y lo nuevo, sino entre dos opciones diferentes, ¿no? Y entonces ahí tengo que decir, bueno, tengo que hacer ese trabajo de resignar algo porque por un lado hay una cosa y en otra hay otra, ¿no? Y entonces no se pueden las dos cosas y a veces ahí lo difícil es soltar algo, decir, bueno, todo no puedo tener, entonces, qué puedo hacer o con qué me voy a quedar como para poder avanzar? Porque si no, la indecisión, que es, a veces es una cualidad también muy instalada en muchas personas, hace que por no poder decidir, por no poder soltar o descartar una de las opciones, te quede siempre ahí, en el borde. Y bueno, ahí es donde también es una cárcel el miedo, ¿no? Miedo al sufrimiento físico. Sí, exactamente, dice Patri Sotelo. Lo más primario obviamente es al sufrimiento y al dolor físico, que obviamente es universal, ¿no? Difícilmente a alguien no le pase. Y eso en general después se transforma en miedo al sufrimiento psicológico, ¿no? Que es mucho más frecuente las cosas que nos pueden causar sufrimiento más allá de lo físico.
El miedo a salir de la zona de confort, dice Norma Cabrera. Exactamente, la zona de confort es lo conocido y que en general es lo conocido que muchas veces es negativo o por lo menos ya se agotó, ya no tiene entusiasmo para uno, o incluso hay aburrimiento, ahí puede haber depresión, pero salir de ahí es ir a lo desconocido, ¿no? Miedo al paso para adelante, dice Claudia. Bueno, me dicen, no sé cómo se escucha el sonido, me dicen que se escucha, no debería, anduvo bien hasta ahora siempre, pero bueno, sí, iré viendo. Me dicen que algo pasa con el sonido. Pasa que si llego a tocar algo y se sale, va a ser más complicado. A ver, se ve que se está escuchando mucho, pero... Bueno, esperemos que se solucione. A veces son cuestiones de la señal. Un gusto escucharte. Hola Laura Jiménez, gracias. Buenas noches. Si es el ruido de fondo, es el tren. Tengo la estación acá que siempre acompaña todas las transmisiones. A ver, dice Rosana, mi miedo es a la muerte, hace 3 años que me pasa, hace 3 años me agarró mi primer pánico. Tuve una vida muy difícil y ahora estoy aprendiendo con mi psicóloga, pero es muy difícil hablar de todo porque me da miedo. Quiero que me ayudes. Bueno, es bueno que lo estés tratando, ¿no? El miedo a la muerte es un miedo universal, ¿no? Y en general tiene las dos cosas, combina un poco las dos cosas, ¿no? Porque por un lado es a lo desconocido, porque la vida la conocemos, lo que hay más allá lo desconocemos. Podemos tener diferentes niveles de sentires, diferentes niveles de conexión con eso, que den cierta seguridad, con eso que hay más allá me refiero, ¿no? Pero nunca uno puede decir que, o es muy difícil realmente decir que del todo no sentimos ningún tipo de miedo a la muerte, ¿no? Porque siempre tiene un gran incertidumbre cómo será para uno mínimamente, ¿no? Y a su vez tiene esto de perder lo conocido. Incluso uno podría pensar que si desde el ego es el que tiene miedo a morir, y tiene bastante sentido eso, porque el ego tiene que ver con todo lo conocido, ¿no? Con todo lo conocido y con todo lo querido también, ¿no? Entonces, la gente que conozco, las cosas que conozco, mi forma de ser, mi propia personalidad, son parte de lo que conozco y de lo que le tengo afecto de alguna manera, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, o hasta el apego que le tengo a lo que me hace sufrir, a lo que no me gusta, que es algo que también nos pasa. Y la muerte es saber que eso va a dejar de estar, ¿no? Bueno, ese es un avión, no es el tren, hoy pasan todos los transportes. Por eso también nos cuesta incluso o la muerte es una de las cosas que más intentamos procesar por medio del arte, por medio de las historias. Cuando se toca eso, se toca el tema de algo que ya no está más, algo que pasó a otro plano, que pasó a la eternidad, ¿no? Decimos que puede ser cierto, pero ya no está más en lo cotidiano. Entonces empezamos a extrañar eso que quizás antes no valorábamos de una persona, por ejemplo, porque no lo tenemos más, ¿no? Y entonces se terminó una historia que mientras una persona está viva siempre está todo abierto, y hay posibilidad de que pasen distintas cosas y está presente también lo que no nos gusta de esa persona. En cambio, en la pérdida, en la muerte, bueno, eso terminó y ya tiene que empezar otra relación desde uno con esa persona, ¿no? Desde la vivencia de uno con esa persona que ya no está, ¿no? Y que por eso ahora solo nos quedan los recuerdos. Pero bueno,
Rosana, es bien que lo estés trabajando y bueno, eso no hay otra, porque es algo muy profundo, ¿no? De ir explorándolo, ¿no? Y de ir encontrando por qué, por qué para vos en este momento de tu vida. Muchas veces eso puede llevar a empezar a valorar la vida de otra manera, ¿no? Porque cuando uno, cuando el miedo, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con este equilibrio que decía, el miedo siempre nos mantiene conservando y en no querer perder, pero eso hace también que no podamos vivir cosas, que no hagamos, que decidamos, bueno, esto no lo hago porque me da miedo, porque podría pasar algo malo, y entonces te vas perdiendo experiencias. Y la vida, cuando viviste una vida de toda seguridad y llegás a un punto de tu vida y decís, lo único que tengo es miedo de perder, incluso de perder mi propia vida, bueno, tenés que preguntarte también si la estás aprovechando, ¿no? Si estás viviendo, porque de qué sirve cuidar algo que no estás disfrutando de ninguna manera, que no estás pudiendo explorar a ver qué tiene, ¿no? Esto es como un poco como la madre cuando le dice al hijo, bueno, no salgas que vas a tomar frío, no salgas que te podés caer y te podés lastimar, o no salgas que es peligroso, no vayas a tal lugar de noche, porque si bien obviamente hay un nivel de cuidado que tiene sentido, en un punto no dejaría vivir nada, ¿no? Y por eso los chicos que vienen con toda la impulsividad y los deseos de vivir, en principio lo más normal es que no tengan esos miedos, que quieran hacer cosas y que vayan aprendiendo después, absorbiendo miedos, ¿no? De los adultos, de su contexto. Pero si no, no se vive, si no, no se hace ninguna experiencia. Entonces, si no, no se fue con el amigo ahí, si no, no te subiste al árbol, si no, no fuiste a hacer deporte, si no, no fuiste a conocer ese lugar nuevo, ya sea, no sé, de tu barrio o en un viaje. Entonces, hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre vivir. Gracias, Dora, que me hizo un placer volver a escucharte. Hola, Luis Bru. El miedo a la soledad, bueno, sí, exactamente, es una de los principales, ¿no? Y es el que hace, por ejemplo, que uno se aferre a lo que sea que haga que las personas estén alrededor, ¿no? Entonces muchas veces se aceptan relaciones que no tienen mucho de disfrute, o que incluso tienen otras cosas como la violencia, como muchas veces pasa, la violencia o el maltrato, por el miedo a la soledad, ¿no? El miedo a, bueno, si dejo a esta persona, dejo esta relación y me voy a otra cosa, me quedaré solo, no habrá algo después, o sea, será eso solo, será este tipo de relación lo único que hay para mí, y ese miedo hace que uno no elija nunca experimentar otra cosa. A ver. Sí, tengo miedo de cerrar el micrófono y que se apague. Espero que no sea demasiado molesto. A ver, el miedo que relaciono tiene que ver con el pánico, dice Rolly. Pánico pasa a la ansiedad, estrés, yo sufro estrés por ansiedad, todo fue a partir de la muerte de mi padre. Bueno, gracias por compartir, primero, gracias por compartir estas experiencias. La ansiedad está muy relacionada con el miedo, porque la ansiedad es como el intento de anticipar todas las posibilidades de lo que puede pasar, ¿no? Entonces, yo no puedo estar tranquilo porque estoy todo el tiempo pensando en escenarios posibles de lo que puede pasar. Y eso toca un poco lo que quería decir después, de paso lo voy conectando, que tiene que ver con qué formas se intenta controlar el miedo, pero que son conflictivas, que terminan trayendo más problemas, ¿no? Y una de esas es el control, ¿no? Hay personas que intentan controlar todo, entonces, si bueno, voy a tal lugar
pero solo si es de esta manera, ¿no? Si es si es este otro horario no, o si es con esta gente no, o si es en este lugar que no conozco no, porque tratar de controlar todo lo que hay, trae menos incertidumbre, entonces habría menos posibilidades, en teoría, de que te pase algo, ¿no? Eh, y la ansiedad lo que hace todo el tiempo es está intentando como ponerte esos escenarios de lo que puede salir mal, de lo que puede pasar, de como si te intentara preparar de alguna manera, pero claro, llega un punto en que eso no te está preparando, sino que hace siempre que veas solo lo que te preocupa, ¿no? Entonces se vuelve estrés y termina siendo algo que limita mucho la vida. Bueno, como decía Carroli, a veces una pérdida importante que nos desequilibra, porque perdemos una persona importante, porque, bueno, está contando que tuvo como síntomas físicos después de la muerte del padre, que eso está diciendo de alguna manera, bueno, hay algo ahí que hay que procesar de eso que pasó. Si bien toda muerte de alguien querido, de alguien importante, nos va a producir cosas, nos va a afectar, las más cercanas y las relaciones donde hay algo quizás pendiente o que esa persona era muy importante, era tan importante para nosotros que no sabemos cómo vivir sin esa persona, o ya sea porque hubo cosas sin cerrar, cosas por decir, o un distanciamiento, una pelea, o algo que no pudiste vivir, o la aprobación de esa persona que nunca llegó, digamos, estas cuestiones que nos vinculan a alguien y no nos permiten avanzar de alguna forma, o porque desequilibra a toda la familia muchas veces y trae crisis, desata esas cosas, ¿no? Síntomas donde todo esto que nos pasa en el cuerpo de alguna manera está diciendo, bueno, acá hay algo que tenés que enfocar y tenés que ver qué significó, ¿no? ¿Por qué, más allá del dolor y la tristeza que son normales, por qué esta pérdida te movilizó tanto, ¿no? Y ahí hay muchas maneras en que uno puede como ir cerrando esas cosas, aunque la persona no esté, tanto de forma física, mental, como metafísica. Hay muchas maneras de trabajar esto como para que eso que quedó sin cerrar con esa persona se cierre en principio en nosotros. Porque cuando una persona muere, en principio queda en nosotros el recuerdo, ¿no? Y lo que significó esa persona. Entonces es esa relación la que tenemos que sanar antes que nada. Bueno, me dicen lo del micrófono, lamentablemente. Este debe estar molestando mucho, espero que lo podamos solucionar para la próxima. Daniela Gómez dice, bueno, tuvo pérdidas en accidentes de tránsito y a ella le pasa a veces que le da miedo también. Bueno, lo mismo, ¿no? Ahí hubo algo, una experiencia que como trajo dolor, quedó asociada el manejar y la posibilidad de un accidente probablemente a todo ese sufrimiento que te trajo esa pérdida, ¿no? Entonces el miedo ahí es que probablemente un accidente traería todo eso de vuelta, ¿no? Un poco como decía recién, hay cosas que hay que procesar, ¿no? Y en ese sentido es que el miedo nos puede, voy a ir un poco a esta otra parte, ¿no? Es que el miedo nos sirve como una guía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser una guía el miedo? Porque en la forma de ver las cosas normal, uno va a decir, bueno, esta cosa me da miedo, entonces no voy, acá no voy, acá esto no lo hago, y evitas situaciones. Y lo que tratás es que nunca te pase lo que te da miedo, ¿no? Esa sería como la reacción más natural, ¿no? Me da miedo algo, bueno, entonces no voy, no quiero estar, le tengo miedo a la soledad, bueno, entonces siempre me rodeo de gente, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Si uno toma desde otra perspectiva esto y empieza como, digamos, a hacer el ejercicio de
Decía, bueno, a ver qué cosas me dan miedo a mí, ¿no? ¿Dónde siento seguridad y dónde siento miedo? Bueno, ahí vas a empezar a ver situaciones que tienen algún sentido particular, ¿no? Entonces, como decía, a veces son un poco más difíciles de descifrar y otras veces no tanto, ¿no? Si uno, por ejemplo, miedo al cambio, miedo no sé, a cuestiones de las relaciones o a ciertos contextos con otras personas. Bueno, eso es lo que te está diciendo, es ahí es donde está la riqueza de lo que podés transformar. Porque cuando uno puede transformar ese miedo, se abre completamente la posibilidad de las experiencias. Así como tener que evitar cosas, bueno, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y la forma más extrema de eso es, bueno, me quedo encerrado y no voy a ningún lado y no hago nada, porque en todos lados hay riesgo. Eh, la posibilidad de eso son muy pocas, las posibilidades en ese escenario son muy pocas. En cambio, si uno afronta ese miedo, no solo que vas a poder ir, supongamos, no sé, a una reunión con gente o no sé, a bailar o de viaje a un lugar nuevo y que antes era desconocido, sino que se libera ahí una energía vital, ¿no? Porque ya el miedo no está siendo esa ancla, esa cosa que te hace sentir mal con vos, que te hace sentir que un montón de cosas no las puedes hacer, y te empieza a abrir la experiencia. Entonces no es solo eso lo que uno resuelve, sino que te cambia algo en uno, porque de repente uno se empieza a ver fuerte. Quiero hablar un poco de cuáles son las formas de afrontar los miedos, ¿no? Así como decía antes, ¿no? Lo que da miedo en general es algo donde uno se siente inseguro, ¿no? Es algo nuevo, es algo diferente. Entonces, muchas veces lo que pasa eh, es que uno no se conoce en esa situación. Suponer, por ejemplo, el miedo al compromiso. Entonces, el compromiso trae muchas cosas que no conoces, ¿no? Por ejemplo, en vez de estar conociendo a muchas personas y con libertad y con experiencias sexuales, supongamos, de repente tenés una relación en donde lo que tiene que pasar ahí es algo diferente. Entonces tenés que tener otros aspectos que hasta ahí no tenías. Entonces, por ejemplo, te trae bueno, valorar los momentos con alguien, el establecer cosas juntas, en conjunto, el empezar a decidir, a compartir, el ponerte en un proyecto y decir, bueno, pongo mi energía acá y no va a ser algo que lo cambie cada 5 minutos, entonces tengo que confiar en este proyecto y en esta persona. Bueno, ahí hay algo, hay cualidades de uno que no se conocen. ¿Y qué pasa? Cuando uno no entrena esas cualidades, siempre son algo que uno cree que no las tiene, ¿no? Y en realidad es al revés. El miedo, como nos hace evitar situaciones, y solemos entrar en eso, en evitarlas, entonces nunca nos aventuramos en esos lados, ¿no? No probamos, no queremos tener esas experiencias. Entonces, por ejemplo, terapéuticamente, bueno, uno primero intenta entender, bueno, ¿qué hay en esto, no? Supongamos tomando este ejemplo. ¿Qué hay en el compromiso? ¿Por qué te da miedo? Y bueno, porque tengo miedo a mi propio aburrimiento, tengo miedo a aburrirme. Bueno, a ver entonces qué significa el aburrimiento para vos y por qué es algo que da tanto miedo. Esa exploración lo que ayuda es que eso que es desconocido, y esto uno lo puede hacer por su cuenta, ¿no? Es algo que se trabaja terapéuticamente porque a veces nos cuesta ver desde afuera y con un poco de perspectiva lo que nos pasa, pero es un ejercicio que uno puede hacer. Decir, bueno, en algo que yo quiero hacer y me da miedo, ¿qué componentes tiene? ¿Qué de eso es lo que me genera inseguridad? Bueno, acá, porque, como decía, porque no sé, no estoy acostumbrado a no tener emociones todo el tiempo,
y en cambio estar más en algo estable, que lo que tiene que aparecer es otra cosa, amor, compañerismo, proyectos, como decía antes. Estoy acostumbrado a ir a lo que me gusta. De repente, si me comprometo con alguien de esa manera, eso no va a estar. Entonces, de repente tengo que ensayar otra cosa. Y bueno, en el caso del compromiso se podría tomar, ¿no? Pero otra de las estrategias es ir dando pasos, ¿no? Porque obviamente el miedo tiene su sabiduría. Y si uno va a una situación de golpe, algo que te genera mucha inseguridad, de golpe, lo que te va a pasar probablemente es que, primero que va a ser tan desconocida la situación, supongamos esto, ¿no? Como contaban, bueno, me da miedo a veces manejar el error del otro. Bueno, si yo de repente agarro y digo, bueno, voy a ir a la ruta y voy a manejar 400 kilómetros de una, y de repente tenés una situación ahí, y bueno, lo más probable es que te quieras parar ahí en la esquina de la ruta, no quieras arrancar más, y quizás te cueste después mucho tiempo eh, volver a agarrar el auto, ¿no? Entonces hay que respetar al miedo en ese sentido, en que te dice, bueno, lo que tenés que hacer acá es ir descubriendo que sí tenés esas cualidades. Porque muchas veces lo que el miedo y el no probar y el evitar hizo es que uno desconozca lo que puede. Entonces siempre te estás evaluando desde lo que no podés. Eh, si no tenés esa experiencia, siempre vas a sentir que eso no lo puedes hacer. Ahora si decís, y bueno, como sería en este caso, bueno, empiezo a manejar y empiezo a manejar de a poco, ¿no? Empiezo a manejar unas cuadras, o empiezo a manejar por un lado donde conozco, y así cuando me sienta seguro o segura ahí, entonces voy a hacer un poco más. Bueno, eso es respetar que el miedo te está diciendo, bueno, hay que ir de a poco. Y ahí vas viendo, puedo hacerlo bien, y no pasa nada. Y eh, que es lo mismo, que en mi opinión, tema súper complicado ahora, pero creo que eh, al miedo extremo que se está viviendo y que se está contagiando hoy en día, bueno, la única manera es generar esa confianza en la salud de uno también. Entonces, si uno no hace nada, no hace cosas, el miedo queda intacto. El día que salís y haces algo, va a aparecer todo de golpe y bueno, lo más probable es que te tire para atrás y que se instale cada vez más. Un poco la metáfora con el miedo es que es ese monstruo que está atrás de una puerta y uno sabe que algo hay, pero como no lo ves, en la imaginación es gigante y es monstruoso y es terrible y es invencible. Cuando uno va abriendo esas puertas, ¿no? Que es esto de, bueno, ir haciendo, ir conociendo a poco, ir viendo a ver qué cualidades necesito, cómo me puedo preparar mejor para esta situación, ¿no? Entonces ahí empezás a ver que vos creces y que el monstruo se va achicando, ¿no? El monstruo no era tan así, ¿no? Porque la imaginación nos lleva a estos lados. Tiene este poder de ver todas situaciones negativas, como decía antes, que dan miedo, que preocupan, y si no cortamos eso con un poco de experiencia donde pasan otras cosas, bueno, eso queda intacto, ¿no? Queda como una historia que se está repitiendo constantemente. En cambio, si podemos hacer algo para cambiarlo, si podemos hacer algo para ir de a poco teniendo esta experiencia, eh, bueno, vamos viendo también cuáles son nuestras cualidades, ¿no? Entonces, bueno, un poco para cerrar, porque nos estamos quedando con poco tiempo, el poder tener esas experiencias también va haciendo que uno descubra y entrene esos lados de uno. Y yo realmente lo veo esto, que cuando una persona se empieza a aventurar en esos terrenos nuevos de forma cuidada, va viendo que tenía cualidades que no sabía y va desarrollando. Y un día con la experiencia, algo que antes te aterraba, te encontrás haciéndolo bien y decís, wow, ¿cómo cambié? ¿No? Y eso fue porque hiciste ese recorrido de dejarte guiar en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, a ver si esto me da miedo, por acá está la cosa.
En lo que a uno le sale fácil y naturalmente y automático, no hay desafío. En cambio, en la vida donde te dice, bueno, esto te asusta, acá tenés miedo de que esto te vaya a afectar tanto, que te vaya a desarmar, que te vaya a hacer que paralizar. Bueno, si lo vas haciendo, vas descubriendo esas cualidades, así como es siempre aprender algo nuevo, empezar una relación, todas estas cosas, uno va viendo otros aspectos de uno que estaban totalmente tapados por el miedo. Bien, bueno, como digo siempre, hay quien se quedó con comentarios, que me los escriba después y yo los voy a ir leyendo y los voy a ir contestando. Tienen ahí mis redes: Facebook, licenciado Matías Martín Psicología; Instagram, Matías S. Martín; YouTube, licenciado Matías Martín Psicología, y mi mail también. Después en YouTube dejo subidos en una lista de reproducción que se llama Directos al Portal los distintos programas para que los encuentren fácil ahí y los anteriores. Les agradezco si se suman, si se suscriben, porque así podemos seguir esta comunicación. Y bueno, como digo, me interesa muchísimo las opiniones. Agradezco de nuevo a los que hoy comentaron y me estuvieron contando experiencias. Y bueno, podemos seguir este intercambio. En otros programas también voy a ir retomando preguntas que hubo, comentarios, como para poder dejar respondidas esas dudas que hubo. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.